Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras congregaciones hermanas que siguen también nuestro culto a través de esta red social. Sean bienvenidos a el último domingo del mes de marzo del año 2023. El día de hoy cerramos la serie Pasiones humanas que llevaron a Jesús a la cruz, yendo más allá de las profecías. Será el pastor Israel Batista quien comparta la palabra de Dios, y previamente tendremos el espacio de los niños, después la alabanza y después la palabra. Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenos días a todos, chicos y chicas. Qué lindo tenerles un domingo más en Los Regalos de Dios. Veamos qué nuevo regalo vamos a aprender el día de hoy. Pero antes vamos a recordar los anteriores regalos. ¿Qué tenemos? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un gran regalo de Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidarlo y amarlo. Nuestros 5 sentidos. ¡Qué regalos tan maravillosos! Poder oler, poder ver, poder escuchar, poder tocar y sentir. Y además poder probar las cosas. Nuestro versículo está en Proverbios y el libro de Proverbios está en el Antiguo Testamento. Veamos qué dice nuestro versículo del día de hoy. Presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. ¿Te gusta pensar por qué nosotros somos inteligentes? Hay una razón muy sencilla, porque Dios es inteligente y porque nosotros, el momento que fuimos creados a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que nosotros también podemos ser inteligentes, como es Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar, han habido muchísimos inventos gracias a la inteligencia del ser humano. Recordemos algunos. Uno de los inventos más antiguos de la civilización humana es la rueda. Y gracias a la rueda nosotros pudimos desarrollarnos mucho como sociedad. ¿Se imaginan qué sería de nosotros si no pudiéramos recorrer largas distancias? Eso nosotros lo tenemos gracias a la rueda. Pero también tenemos muchos otros inventos y los inventos más comunes en el día de hoy es alrededor de la tecnología. Y esa tecnología nos ha ayudado mucho, por ejemplo, en nuestra comunicación. Hoy podemos nosotros conversar de forma gratuita con una persona que está al otro lado del mundo, o incluso poder recibir clases por medio de la computadora, o también saber lo que pasa en otro lugar. Eso es gracias a los inventos que han sido más nuevos. Pero lamentablemente no todos los inventos pueden ser aplicados de una forma buena. Por eso es que también Dios nos dice que además de ser inteligentes, tenemos que ser sabios, porque tenemos que aplicar toda nuestra inteligencia para lo bueno y no para lo malo. Así que ser inteligentes también nos conlleva una gran responsabilidad, aplicar nuestra inteligencia para lo bueno. Como niños, ¿ustedes creen que su inteligencia también da frutos o da creaciones o inventos? Pues claro que sí, nosotros también podemos crear. Cuando inventamos historias o cuentos maravillosos, o cuando nos ponemos a dibujar, o cuando cocinamos. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos aplicar nuestra inteligencia, pero lo importante aquí es recordar que además de inteligentes debemos ser sabios y aplicar esa inteligencia a lo bueno, a lo que nos conviene, a lo que Dios quiere. Y por eso vamos a decir en voz alta: gracias porque soy inteligente.
Soy inteligente como Dios y por eso voy a crear cosas buenas, inventos increíbles que vayan a favor de todos. Aquí tenemos nuestra hoja de trabajo. Aquí tenemos un cuadradito. En este cuadrado nosotros vamos a poner cualquier creación nuestra. Puede ser escribir una historia, hacer un dibujo, poner una nueva receta. Puede ser cualquier cosa. Que tengan una linda semana. Adiós. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo con mi corazón, cantarlo.
nuestra iglesia ha escogido para esta época de Cuaresma, que es preparación hacia la Semana Santa, que estamos ya a las puertas, el tema pasiones humanas que llevaron a Jesús a la cruz. Y como subtítulo ponen yendo más allá del profetismo. Yo les remito al sermón del domingo pasado de nuestro pastor Yesiel, un sermón muy valiente, muy actual, que vale la pena escuchar. Pero permítanme tal vez a este tema tan pertinente, primero leer el texto que se ha escogido para el día de hoy, porque el tema que se ha escogido es la justicia. Y dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estamos leyendo en Mateo 5, del 20 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Palabra de Dios. Permítame en este tema de Cuaresma que la iglesia ha escogido y que hoy se enfocará en la justicia, permítame aclarar un poquito. Yo no diría que estamos yendo más allá del profetismo, sino que estamos interpretando correctamente el profetismo. ¿Por qué? Creo que en las iglesias evangélicas hay una epidemia de profetismo y de falsos profetas que son el pan nuestro de cada día. Recuerdo no hace mucho, estábamos en una reunión de pastores y llegó un hermano querido que uno quiere, pero venía con una onda del diablo y el profeta y le decía que yo tengo una profecía para ti, para ti. Todo era pecado, todo era diablo, todo era... Y recuerdo que uno de los pastores estaba ya un poquito molesto, que estaba al lado mío, y tomó un espejo y le dice: mira, aquí está el diablo, y se lo puso en el rostro. ¿Por qué? Porque hay veces que predicamos más del diablo, del profetismo, de otras cosas. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho. Me recuerdo cuando el terremoto de Haití, un pastor norteamericano muy conocido, muy famoso, se le ocurrió decir que eso había sido un castigo de Dios. ¡Uy! Tuvo que retractarse. Y ahora con el terrible terremoto de Turquía, hay veces que decimos que lamentablemente unos días antes unos cristianos habían sido muertos como mártires. Habría que ver sus causas, pero bueno, vamos a decir que sí, que fueron como mártires. Justificar eso diciendo de que porque mataron a 7 o 9 cristianos van a morir más de 40,000 personas en Turquía por un terremoto, incluyendo niños, ancianos, etcétera, ancianas. Me parece que eso es diabólico. Por eso digo, hay que interpretar correctamente qué entendemos por profeta. Y permítanme utilizar unos minutos de introducción antes de entrar en el texto, para decir cuáles son las características del movimiento profético en el Antiguo Testamento. Uno de los movimientos más vitales y más importantes de toda la Biblia. Los profetas hicieron de la justicia uno de los ejes centrales de su ministerio. Para ellos no había verdadera adoración ni servicio a Dios si no pasaba por la justicia. Y eso lo define muy bien el libro de Miqueas cuando dice: ¿qué demanda Dios de ti? Y se lo dice al pueblo en una crítica muy fuerte. ¿Qué demanda? 3 cosas.
hacer justicia en primer lugar, amar misericordia, el amor y buscar a Dios. Esas son las 3 marcas del movimiento profético. ¿Y qué es un profeta? Aquí hemos confundido un poquito. La palabra profetas, profetes, ya sea en griego, navi, en hebreo, no vamos a entrar en esas cosas, no es el que habla antes de tiempo, porque ahí creemos que somos adivinos. Hay veces que nos preguntan, ¿hay habitantes en Marte, en algún otro planeta? Mire, yo no sé nada de eso. Yo no puedo saber, yo estoy preocupado por aquí en la tierra, en este mundo en el cual Dios me ha colocado. No es que habla antes de tiempo, sino que proclama el mensaje de Dios delante del pueblo. Y para eso hay que tener mucha valentía, mucho coraje. Por eso el profeta siempre habla del costo de ser profeta. El profetismo va ligado íntimamente a la misión del pueblo de Dios y de la iglesia, porque tiene un costo el luchar por la justicia. Pero alrededor de esto, hagámonos algunas preguntas. ¿Cuál es el fundamento de la justicia? Ya que estamos hablando de justicia. Es algo simple y complejo a la vez. Cuando hablamos de justicia es reconocer la dignidad de todas las personas sin exclusiones. Eso es buscar la justicia. Que tú tengas derecho a trabajo, a salud, a techo, a empleo, etcétera. Que tú tengas derecho, que tú seas digno, que no te separen por lo que tú eres. Segundo lugar, ¿cuál es el fundamento de la justicia? Es que no es solamente algo que tú proclamas, sino que se identifica las causas de las injusticias. Y en esto como iglesia hay veces que somos muy malos. No identificamos las causas. No es solamente predicar de la justicia, sino cuáles son las causas que nos conducen a estas injusticias. Y las causas son muy estructurales, tienen que ver con lo que hacemos. Es con el mal uso del poder, es con la avaricia, es con el apego a la riqueza. Mientras más tenemos, más queremos tener. Y ejemplos abundan. Las desigualdades sociales y económicas, es decir, nos dividimos por lo que tenemos, no por lo que somos. La violencia, la xenofobia, la separación entre las personas por nuestro color de piel o por nuestra etnia, las guerras, el pecado. Y en tercer lugar, yo diría que la justicia, cuando ayuda a romper el silencio del pueblo de Dios y de las iglesias. Es decir, hay que correr el riesgo de luchar por la justicia o ser cómplices de las injusticias. Y esto que son palabras fuertes. Hay 2 frases muy importantes de 2 líderes evangélicos que yo respeto. Uno es de Martin Luther King. Martin Luther King decía, lo más preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia y el silencio de los llamados bondadosos. Y el obispo Desmond Tutu, que también falleció recientemente, de África del Sur, él decía, los cristianos no deberían solo rescatar a las personas que están ahogándose en el río, sino más bien buscar a quienes empujan a esas personas al río para detenerlas. Porque él decía, si no somos parte de la justicia de Dios, seremos cómplices de las injusticias de este mundo. Y yo me preguntaría, ¿la fe cristiana tiene algo que ver con la realidad social, política, económica de la cual provienen y que provocan las injusticias? Parecería que este tema se hace relevante recientemente, pero no es así. Es decir, el tema justicia e injusticia ha sido parte de la historia de la misión integral de la iglesia desde siempre. Siempre la iglesia ha luchado por no dejarse instrumentalizar, ser utilizada por los poderes fácticos de este mundo, cualquiera que esto sea. Y ha pagado un precio por esto.
En el pasaje que hemos leído, hay una relación muy interesante entre profetas y el movimiento de Cristo. Cristo en todo lo que Él hace asume la dimensión profética. Incluso cuando Él llega a la sinagoga y inicia su ministerio, lo que abre es el libro del profeta Isaías. Es decir, es un recordatorio de la misión profética. Y aquí vemos un texto tras otro en que Jesús nos recuerda que justicia es mucho más que el ritualismo de nuestra adoración. Es decir, en el Antiguo Testamento vemos que los profetas critican mucho la religiosidad del pueblo judaico. Incluso en Isaías 58, en un famoso pasaje en que él arremete contra el ayuno, tan importante, no es porque esté en contra del ayuno, sino que dice, pero ¿cuál es el ayuno principal? Que hagamos justicia a los hombres y mujeres de este mundo delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo sigue la misma línea cuando le dice a esta gente, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Justicia es mucho más que el legalismo de nuestros dogmas. Vemos que en el Antiguo Testamento hay una crítica muy fuerte del movimiento judaico, al movimiento judaico, a los líderes religiosos de aquella época por parte de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas decían, oiga, no es solamente ritual, no es hacer esto y hacer otro, no es ofrecer sacrificio. El sacrificio que quiere Dios es otro. Y la justicia, y Jesús en el Nuevo Testamento sanó a enfermos en el sábado. Y los fariseos y saduceos decían, mira qué herético, está sanando el día de reposo. Y Jesús decía, es más importante el ser humano que el día del reposo. Justicia es mucho más que el moralismo de nuestras rígidas disciplinas. Hay veces que nos fijamos en pequeños detallitos. Si te sientas, si te viste corto, largo, si esto, lo otro. Y no somos capaces de alzar la voz frente a las injusticias. Jesús dice, le contamina a la persona, no es lo que come. Incluso juzgamos a la persona por lo que come. Si comen carne, si toman café, si hacen esto, si hacen lo otro. Jesús dice, no, eso no contamina, sino lo que sale de mi boca que deshumaniza a mi prójimo. Ahora, ¿qué es lo que nos distingue como evangélicos? Y es muy importante que lo que nos distingue es el término de santidad y de justicia. Dios siempre se ha revelado en la Biblia como un Dios santo y justo. Y nos llama a practicar, a vivir la santidad y a practicar la justicia. Hay una relación muy estrecha entre santidad de vida y justicia. No se es santo si no se es justo. Y no es justo quien no es santo. Además de eso, como iglesia evangélica, sí hay que reconocer que cuando levantamos el tema de justicia, no somos una simple ONG más, con el respeto a los NG que se deben, que muchas veces solamente luchan por justicia estructural o caritativa, sino que integramos la dimensión humana en las luchas por la justicia. Es decir, le ponemos rostro. La iglesia no somos, que decir, en primer lugar, no significa que las personas son simples estadísticas, son seres humanos que sufren. No es solamente decir, hay tantos desempleados, hay un 70% de la población que vive con menos del salario mínimo, que vive con menos, que no alcanza el fin de mes, que hace una comida al día, que hoy en este frío terrible está padeciendo en las calles de nuestra ciudad. Es decir, aquí el cristiano es más que un eje, pone en el centro al ser humano y va y se preocupa por ese ser humano. Es decir, santifica la vida cotidiana. No somos simples estadísticas. Hay una tercera pregunta que quisiera hacer. ¿Qué significa, qué implica hoy como iglesia y como cristiano en el Ecuador de hoy de tantas injusticias hablar de justicia? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa hablar de justicia en tiempos de caos y de crisis? En estos días,
conversaba por medio de el WhatsApp. Son cosas interesantes. Usted le permite conversar, ver la persona, aunque esté a miles de kilómetros. Con un amigo europeo que vivió muchos años en Ecuador y a quien aprecio y que tiene. Y él me decía, oye, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? ¿Qué cosa es esto? Ya dejó de ser un país. Es un maremoto. Y él me decía cosas y me señalaba cosas que después las voy a mencionar. Y yo le decía, mira, es verdad. Dice, pero no estoy hablando solamente de los malos políticos, de los malos personas que tienen dinero y que no se preocupan de más. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, ¿qué pasa con el ecuatoriano que no sabe discernir lo que está pasando y que se está destruyendo el país? Y yo le decía, mira, es verdad lo que tú dices. Hay veces que nos hacemos preguntas a los que estamos acá. Pero hay señales también de que el pueblo sabe discernir y tomar caminos diferentes. Y bueno, hacíamos varios comentarios. Y él me señalaba, dice, hay 5 cosas que a mí me preocupan del Ecuador. Y él decía, hay una desinstitucionalización pavorosa del país. No, nada funciona y nada, no se cree en nada. Y cuando hay esa falta de credibilidad y de actualidad en las instituciones, se empeña el futuro. Es decir, incluso a mí me sorprende que se hable de que hay peligros de desinstitucionalización. Ya Ecuador está desinstitucionalizado, me decía él tajantemente. Segundo lugar, dice que no hay justicia. Y es el tema que va. Un país sin justicia es una nación sin futuro. Y no hay justicia. ¿Quién cree hoy en la justicia? Es sesgada, es parcial, todo lo que ustedes quieran. No hay justicia y el pobre no tiene justicia. Y dice, a mí de las cosas que más me gustaba del Ecuador, me decía, era que era una sociedad amable, fraterna, amorosa. Hoy el odio se impone sobre el amor. Un país polarizado, donde se alimenta la confrontación, se alimenta el odio de unos contra otros. Y me decía él, la iglesia tiene que ser un espacio de paz, fomentar una cultura de paz. En cuarto lugar, él me decía, hay una violencia deshumanizante. No es solamente ya que te asalten, te roben, sino que te matan, que te hieren gravemente. Y decir, lo más en estos días, no sé si es verdad o no, me decía él, he estado leyendo cómo hay niños y niñas reclutadas por esos grupos. Y cómo hay niños que ya tienen varios asesinatos en su cuenta. ¿Y cómo reaccionamos? Sí, seamos fuertes y metamos a esos niños en la cárcel. Y no nos preguntamos qué es lo que hace una sociedad que esa niñez tenga que acudir a esos métodos tan violentos y tan deshumanizantes. ¿Hacia dónde avanzamos en una sociedad que la violencia es deshumanizada? Y me decía, también es pavoroso. Yo leo y tengo otros medios de información. Pero es horrible la manipulación de los medios de comunicación. Hoy la verdad se disfraza y la mentira se quiere hacer verdad. Y cuando se fabrica la mentira, es decir, estamos conduciéndonos a una esclavitud mental. Creo que es hora de que Ecuador distinga la verdad de la mentira y recordar lo que dice Jesús. No es decir lo que yo quiera decir, no utilizar una red que tiene tantas cosas buenas, pero tiene cosas malas, para difamar o para hacer lo que quiera. Solamente la verdad es lo que nos hará libres. Y un país que vive en la mentira, vive en la esclavitud. Pero él decía estas cosas y realmente me dejó perturbado, no tengo por qué decirle. Y hay cosas que tenía mucha razón. Pero revisemos un poco el texto bíblico en los pocos minutos que nos quedan. Es interesante que este texto que hemos leído
forma parte del Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, que es uno de los textos iniciales del ministerio de Jesús, en el cual Jesús, si se quiere, hace su plan, su visión de lo que ha de ser su ministerio. Y una de las cosas que hace es que Jesús asume con mucha claridad el desafío profético. Asume la tradición profética de colocar la justicia como elemento central en ya su ministerio. Y que nos pone a la iglesia que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No lo liga con la iglesia, sino con el reino. Y todas las cosas serán añadidas. Y llega a decir más, si no tenemos una justicia clara, mucho mayor que la de estos líderes que están acá, sencillamente no entraremos en el reino de los cielos. Mucha radicalidad. Y el otro elemento no es que solamente asume, sino que vincula la visión de la justicia con la visión del reino de Dios. Cuando él dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Sí. Ahora, en el ministerio de Jesús se hace claro afirmar la justicia. La justicia es lo central en el ministerio y en la proclamación del reino a la cual somos llamados como iglesia. Y Jesús afirma esa verdad del reino desde tres perspectivas: justicia y amor. Promover una cultura de amor es la tarea de la iglesia, donde se destierren el odio y las tensiones. Tenemos un Ecuador no solamente polarizado, sino que ha pretendido odiar, que ha aprendido a odiar. Desterremos el odio de nuestros corazones. Donde hay odio, no hay amor, y donde no hay amor, no está Jesucristo. Una de las peores situaciones de nuestra sociedad es que está aprendiendo a odiar. Un odio que nos nubla la realidad, incluso no nos permite discernir lo que es y lo que no es. En segundo lugar, la justicia en este texto se relaciona íntimamente con la reconciliación. Es decir, tenemos que buscar sociedades sanas dentro de una cultura de paz. Y aquí Jesús en este pasaje nos dice tres cosas importantes. En primer lugar, no es venir solo a la iglesia. Es decir, no es solamente venir al altar y poner nuestra ofrenda. Jesús dice, si vas allí y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Es decir, hay que reconocer mis propios errores y limitaciones. Ya basta de una sociedad en que le echemos la culpa al otro. Yo soy así porque el otro es así. Yo hago esto porque el otro hace esto. No, dejemos la ofrenda en el altar y reconciliémonos con nosotros mismos y con mi prójimo. Segundo lugar, hay que ir al encuentro. Ve al encuentro con tu adversario, con tu enemigo y ponte de acuerdo. Deja tu ofrenda en el altar. No es un hecho de poner ofrenda solo, no es de cantar y elevarnos a un quinto cielo para después hacer lo mismo. Es salir de aquí para ir al encuentro del otro. Hoy es muy importante que alguien vaya al encuentro del otro o de la otra. Y en esto Jesús liga, no hay adoración verdadera si no hay justicia. Y en tercer lugar, Jesús nos recuerda que Cristo nos reconcilia. Es decir, se rompe toda desigualdad. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5, Jesús nos dice, este es el ministerio de reconciliación y esta es la tarea de la iglesia, proclamar el reino de Dios y su justicia. Y Jesús le dice, aquí no hay barreras ni económicas, ni sociales, ni políticas, ni de raza. Todos somos uno en Cristo. Yo recuerdo una vez que estaba en Estados Unidos, que inocentemente hace muchos años, creo que han superado algunas cosas,
fui a una iglesia evangélica, costumbre, un domingo en la mañana, y no conocía. Y venía acompañado de un hermano afro-norteamericano. Y me recuerdo cuando fuimos a entrar a la iglesia, él no pudo entrar. Y me dijo, no, yo voy a otra iglesia. Me dio una excusa, pero no lo dejaban entrar. Y cuando entré en la iglesia, me fui a sentar en un asiento. Me dijeron, no, perdone, pastor, pero yo lo voy a sentar en otro lugar porque esto está reservado para ciertas personas. Me recuerdo que ya ahí no aguanté más y le dije, mire, creo que me equivoqué de iglesia. Yo no venía a esta iglesia, iba a otra y me fui. Es decir, aquí Dios nos reconcilia y la iglesia tiene que ser un lugar de reconciliación, de paz, de sanidad. Y el otro elemento es cómo Jesús relaciona con la justicia y la verdad. Increpa a todos aquellos, no es solamente de que yo le haga mal a alguien, sino que piense que voy a hacer mal. Ya estoy en pecado, ya estoy en maldad. La verdad es porque Cristo nos llama a ser libres. Y la libertad se alcanza nada más que con la verdad. El cristiano es el más libre de todos los seres humanos, porque creemos en un Cristo que nos ha hecho libres, que nos conduce a la verdad. Las mentiras fabricadas de los poderes fácticos, de los medios de comunicación, etcétera, para imponer injusticia, es pecado. Y eso tenemos que estar muy claros. Por último, a manera de conclusión, y en 2 minutos, es decir, ¿a qué nos desafía todo este mensaje de Jesús? Es decir, el Sermón del Monte es muy fácil leerlo, lo que es muy difícil es aplicarlo. Léanlo con cuidado para que vean en Mateo 5, 6, ahí donde aparecen todos estos pasajes. En primer lugar, integra la justicia como eje central de la misión de la iglesia y en nuestro testimonio cotidiano como cristianos. Si no practicamos la justicia, somos falsos cristianos o guardamos silencio cómplice. Como dice la famosa frase, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que guarda las patas. Es decir, ahí no podemos. Y Jesús nos llama también, en segundo lugar, a practicar la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? Es una transformación integral. Primero, de la sociedad. Vi un cielo y una nueva tierra. Es decir, siempre hay que soñar de que la sociedad puede ser distinto. Es un cambio de la persona. Es un nuevo nacimiento que no nace de nuevo. Aquí no es solamente estructuras y problemas, es que el ecuatoriano y el ecuatoriano estamos en pecado y tenemos que transformarnos, convertirnos, renacer de nuevo a la esperanza en Cristo. Y también como iglesia tenemos que practicar una pastoral que esté humanizada, en el cual coloquemos en primer lugar al ser humano. No nos interesan tanto qué ideología, qué pensamiento, qué posición económica, qué posición educativa, sino lo que color de piel tiene, sino lo que nos interesa es que es hijo e hija de Dios, bendecido por su gracia. Vivimos momentos dramáticos, difíciles en el país, pero no dejemos de soñar con una realidad nacional, eclesial y personal que puede ser diferente, donde la justicia de Dios se instale como elemento central en nuestras vidas y en nuestro testimonio. Sin justicia, recordemos siempre, no hay paz, ni reconciliación, ni esperanza. Busquemos esa justicia de Dios y todo lo demás os será añadido. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que nos confronta y nos prepara en este tiempo de Cuaresma para celebrar de la mejor manera la Semana Mayor, la Semana Santa. Tendremos anuncios especiales que hacerles en ocasión de esta gran celebración. Usted puede ser parte de este ministerio. Fortalezca el mismo con sus diezmos y ofrendas, sus donaciones,
que serán celosamente administradas en favor de toda esta extensión del Evangelio del Reino de Dios y de servicio a los más vulnerados y vulneradas. Ante usted está el número de cuenta y los datos bancarios a los cuales usted puede unirse y ser parte de esta causa eclesial, pero también de transformación integral del ser humano. Dios les bendiga y que tengan una muy buena semana.